Los Cirujanos, ciencia, corazón y manos. ¿Qué tal, amigas y amigos de Radio Cooks? Bienvenidos y bienvenidas a su podcast favorito, Los Cirujanos. Un programa con ciencia, corazón y manos. Nos da mucho gusto tenerlos nuevamente aquí, como cada semana, en este ejercicio académico multimedia que gracias a las autoridades de la Universidad de Guadalajara y al Centro Universitario de Ciencias de la Salud podemos llevar a cabo con esta pasión que nos llama para los temas quirúrgicos, y de verdad nos da mucho gusto que el día de hoy estén con nosotros en un tema muy especial. Claro que sí, el tema de hoy, que es hemorragia de tubo digestivo bajo. Esto nos da pie a hablar un poco más nosotros como especialistas y subespecialistas, y precisamente aprovechamos para presentarnos un poco más con ustedes. Yo soy el doctor José Carlos Gomar González, soy cirujano general con la subespecialidad en coloproctología y además cuento con un adiestramiento en cirugía colorectal y transanal mínimamente invasiva. Y su servidor, el doctor González Duarte, soy también cirujano general, soy cirujano colorectal y actualmente tengo la oportunidad de ser el profesor titular de la subespecialidad por parte de la Universidad de Guadalajara para la especialidad de coloproctología. Bien, nos gustaría recordarles a todos ustedes, amigas y amigos, nuestras redes sociales para que sigan el programa y que por favor nos hagan llegar sus comentarios y preguntas y sugerencias también para nuevos capítulos. Así es, ¿qué temas les apasionan? ¿Qué temas quieren saber más? ¿Qué temas creen que podemos aportar nosotros como cirujanos? Nos pueden encontrar en Instagram como cooks_UDG y en Facebook nos pueden encontrar como Cooks. Mis redes particulares en Facebook e Instagram me encuentran como Dr. José Carlos Gomar. Y al Dr. González Duarte me encuentran en Twitter, en Facebook y en Instagram, también así como el Dr. González Duarte. Muy bien, amigas y amigos, pues bueno, vamos a empezar y entrar en materia con este tema tan interesante. Yo creo, doctor Gomar, que pocas cosas en nuestra salud o en nuestros problemas de salud que podemos llegar a presentar como personas es en algún momento ver sangre. Así es, el hecho de presentar sangrado, ya sea desde poca cantidad, evidentemente cuando son sangrados muy muy graves, a todos nos llaman la atención, a todos nos debe de ocupar, tal vez más que preocupar, pero sin duda es un tema que debemos siempre tener en cuenta. Sí, desde que te pueda salir sangre en la nariz o alguna laceración, alguna raspada que tengas, la alarma, ya seas niño, seas adulto o viejito, siempre vas a encontrar en la sangre algo que te va a alarmar y que te va a hacer llegar con tu médico para atenderte. Y en ese sentido, el tema de hoy de sangrado de tubo digestivo bajo, bueno, hay que hacer la aclaración, el término médico adecuado es hemorragia digestiva baja, pero se tropicaliza un poquito hacia lo que es el sangrado para hacerlo un poquito más entendible. Es algo importantísimo, doctor Gomar, y no sé si nos puedas compartir cuál sería una definición más técnica de lo que es hemorragia de tubo digestivo bajo. Claro que sí, doctor González. La hemorragia de tubo digestivo bajo se define como la pérdida de sangre por el tubo digestivo de origen distal, es decir, después del ángulo de Treitz. El ángulo de Treitz, que es, para los que no están tan familiarizados con este término, es un ligamento que se ubica en la última porción del duodeno, que es la parte inicial del intestino delgado, y de aquí para distal o para abajo se va a dividir en tubo digestivo inferior. Cuando el sangrado viene de aquí, se puede decir que es una hemorragia del tubo digestivo bajo. Excelente, creo que lo planteas y lo explicas muy bien, doctor Gomar, porque finalmente así es como se debe de definir técnicamente, ¿no? Obviamente, como lo vamos a ver alrededor del programa, de repente no es tan fácil hacer el diagnóstico y vamos a tratar de especificar cómo hacerlo en el caso de hemorragias de tubo digestivo bajo, que suelen ser probablemente las más frecuentes y las que más de alguno de nuestra audiencia lo ha podido a lo mejor evidenciar con algún familiar o en sí mismo, ¿no? Doctor Gomar, ¿cómo podemos saber qué tan común es la hemorragia de tubo digestivo bajo?
La hemorragia de tubo digestivo bajo comprende entre el 30 al 40% de todas las hemorragias gastrointestinales. Tiene una incidencia estimada entre 33 a 87 personas o pacientes por cada 100,000 individuos. Además, el sangrado gastrointestinal es la causa más común de hospitalización relacionada con enfermedades gastrointestinales en Estados Unidos, que son quienes tienen un poquito más los números exactos, ¿no? Y con respecto a eso tienes toda la razón en hacer la puntualización, porque muchas veces en países como el de nosotros, que pues todavía estamos en vías de desarrollo o incluso en tercer mundo, tenemos subdiagnosticados o subreportados este tipo de problemas, ¿no? Así es. Y en ese sentido, doctor González, ¿qué ha pasado en los últimos años con la hemorragia de tubo digestivo bajo? ¿Cómo se ha vuelto los números? ¿Qué está pasando de nuevo? ¿Qué nos puedes decir? En cuestión de cifras, definitivamente ha habido un aumento, ¿no? Con el advenimiento de cada vez mejores equipos para diagnosticar este tipo de problemas de salud, pues nos hemos encontrado con que está más al alcance un diagnóstico preciso de este tipo de enfermedades. En general, si uno revisa la literatura, encontrará que más o menos ha habido un aumento de incidencia del 22%, esto en Estados Unidos, y se estima que a nivel mundial debe ser algo muy similar. En México hay pocos datos, pero también debemos de estar cerca de ese porcentaje. ¿Y a qué se debe esta elevación de los casos en los últimos años, doctor González? Como te mencionaba, doctor Gomar, es esto del advenimiento de nuevas tecnologías, los endoscopios, los colonoscopios, cada vez son mejores, más al alcance de todos nosotros. Evidentemente, eso ha facilitado el diagnóstico, pero también, doctor Gomar, hay que recordarle a toda nuestra audiencia que estamos en países y en general la humanidad está envejeciendo cada vez más, ¿no? En el sentido de que nuestra esperanza de vida se ha alargado y esto nos ha permitido como seres humanos pues llegar a edades en la vejez mucho más altas, y la hemorragia de tubo digestivo bajo tiene mucho mayor incidencia siempre en pacientes añosas. De acuerdo. También el uso de anticoagulantes de algunos pacientes, el uso de medicamentos, muchas veces la sobreposición de tomar algún medicamento con otro que interactúe. Incluso se ha reportado algunos casos de medicamentos alternativos, herbolaria, etcétera. Tienes toda la razón. Pacientes que toman medicamentos como los que mencionaste, especialmente los anticoagulantes y antiagregantes plaquetarios, hasta pacientes que se automedican con remedios caseros, pues bueno, cada vez es más frecuente y bueno, en ese sentido tenemos, no sé, estamos entrando ya a las causas de los sangrados, ¿no? Si bien esto se presenta más en población adulta, también debemos de considerar las causas que se presentan, ¿no? Y en ese sentido se pueden dividir, ¿no, doctor? Sí, se pueden dividir en causas vasculares, anatómicas, inflamatorias, neoplásicas y del intestino delgado. Dependiendo de cada una de estas, va a ser la incidencia. Por ejemplo, si son causas anatómicas, la causa más común, que corresponde entre un 30 hasta un 65%, va a ser la diverticulosis. Que los divertículos, tal vez muchos de nuestros escuchas ya lo saben, pero son pequeños sacos que se forman en el colon, particularmente en el sigmoides, ese es el sitio más común, y estos van a salir por donde está la zona de debilidad del colon, que es por donde pasa precisamente el vaso sanguíneo. Cuando está formado este saquito, es más fácil que se lesione el vaso y por ende puede sangrar más fácil. Este tipo de enfermedades, amable audiencia, es realmente frecuente, ¿no? En especial en pacientes mayores de 50 años. Bien lo menciona el doctor Gomar, el sangrado por divertículos es lo más frecuente. Pero algo muy importante alrededor de este tipo de sangrados es que se autolimitan de manera muy rápido, ¿no? Esto, ¿por qué es importante? Porque a lo mejor el paciente que presenta la hemorragia tiene un sangrado un día, a lo mejor cuando mucho 2, para el tercero mágicamente desaparece. Entonces esto retrasa que el paciente acuda a alguna revisión y es donde empezamos a tener problemas de diagnóstico o a subdiagnosticarlo o reportar ese tipo de enfermedades, ¿no? Porque simplemente el paciente no se acerca a la consulta.
creo que es un buen momento para recordarles de que estamos hablando, amigos y amigas de Radio Cooks, estamos hablando el día de hoy de hemorragia de tubo digestivo bajo en su podcast Los Cirujanos, un programa Conciencia, Corazón y Manos. Por favor, les pedimos que sigan nuestras redes sociales, que nos hagan llegar sus comentarios, sus recomendaciones, sus preguntas, y de la manera más precisa trataremos de resolverlas, ¿no? Así es, todas sus dudas, comentarios, como lo dice el doctor González, incluso sugerencias de temas que quieran escuchar con nosotros. Les repito las redes sociales de nuestro centro universitario. En Instagram lo encuentran como Cooks_UDG y en Facebook como Cooks. Y doctor Guimard, si bien los divertículos son la causa más frecuente de sangrados o de hemorragias importantes digestivas bajas, también hay otras dos causas muy importantes y muy comunes, ¿no, doctor Guimard? Así es, esto tiene que ver con las causas anorrectales. Exactamente. Que precisamente las enfermedades más frecuentes, ¿cuáles serían, doctor González? La enfermedad hemorroidal o las hemorroides, las famosas almorranas, amigas y amigos de Radio Cooks, y las fisuras anales. La diferencia en comparación a los divertículos sería probablemente la cantidad, ¿no, doctor Guimard? Sí, cuando son causas anorrectales suelen ser mucho más limitadas, mucho más rápido se da este sangrado, incluso se presenta nada más cuando el paciente va a evacuar en la mayoría de los casos. Y precisamente esto pasa, lo que ya comentaba doctor González, que se retrasa el diagnóstico, que el paciente lo va dejando para el final, y que hasta que tiene dolor es hasta cuando va con nosotros. Pero algo importante es que en la enfermedad hemorroidal muchas veces no va a haber dolor. ¿Qué nos puede comentar acerca de eso, doctor González? Definitivamente lo que comentas, doctor Guimard, que la enfermedad hemorroidal pocas veces va a doler, ¿no? El sangrado suele ser indoloro, ¿no? Cuando tenemos sangrado transanal y doloroso, ahí vamos a hablar más precisamente de fisuras, ¿no? Una cortada en el ano. Digo, son temas y enfermedades que nos dan para hablar podcast enteros, pero bueno, a diferencia de la enfermedad diverticular o los divertículos, amable audiencia, vamos a tener sangrados en menor cantidad y probablemente asociados a dolor y como dices muy bien, doctor Guimard, al momento de limpiarse o asearse después de evacuar, ¿no? Así es. Bueno, pues continuamos hablando de este tema tan importante que es hemorragia de tubo digestivo bajo, y precisamente cómo se va a presentar o cuáles son las diferentes maneras en las que se puede presentar esta enfermedad. Pues particularmente cuando es en gran cantidad, doctor Guimard, amigos del programa podcast de los cirujanos, suele ser de manera inesperada, precipitada, repentina, con muchas veces molestias abdominales, a lo mejor alguna suerte de cólico o de dolor abdominal que precede a la evacuación con sangre, y suele estar la sangre o la hemorragia mezclada con las mismas heces, ¿no? Pero es en mayor cantidad del sangrado en comparación al bolo fecal. Cuando son causas anorrectales, lo mencionabas muy bien, doctor Guimard, hace rato, pues la cantidad es menor y muchas veces solamente con molestias anorrectales, ¿no? Muy bien, y creo que esta es quizá la pregunta más importante de todo el programa del día de hoy, tanto para el personal de la salud como para el público en general que nos escucha. ¿Qué hacer en caso de que yo o algún conocido tenga hemorragia de tubo digestivo bajo? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo debemos actuar? Creo yo que si esta es una causa aguda, es decir, si yo voy al baño, pretendo hacer del baño, pretendo evacuar, y en lugar de eso tengo hemorragia, es abundante y además no cede, no para de manera espontánea, en ese momento yo no voy a decir, me duermo y veo si mañana sigo sangrando. No, en ese momento yo debo acudir a urgencias del hospital más cercano, el que tenga más confianza, el que tenga ya a la mano, porque se puede tratar en muchas ocasiones de algo grave. Nosotros que tenemos la oportunidad de trabajar en un hospital de concentración, hemos visto pacientes que llegan chocados, que se tienen que reanimar como si hubieran tenido un accidente por tanto sangrado que han tenido. ¿Usted qué opina de esto? Eso que comentas, doctor Guimard, es importantísimo, porque no hay que dejar
para mañana lo que se puede hacer el mismo día que lo detectas, ¿no? Y por eso la importancia de temas como este en estos espacios. El sangrado es un dato de alarma, o sea, lo tienes que ver como tal. Obviamente la intención no es asustar ni tampoco alarmar a los colegas para que eso se lo transmitan al paciente, pero sí es muy importante que no es normal, ¿no? Eso no se va a presentar, no tiene por qué presentarse de una manera regular y mucho menos de manera precipitada. Entonces, es importantísimo esta recomendación y subrayaría lo que acabas de comentar, doctor Gomar. Hay que acudir a valoración con un especialista. Y en el caso de que sea algo crónico, pues amigas, amigos del podcast Los Cirujanos, con mayor razón, hay muchísimos especialistas que podemos atenderles, desde médicos generales, que hay muchísimos tremendamente bien preparados y, dicho sea de paso, egresados de nuestra Universidad de Guadalajara, pero también gastroenterólogos, cirujanos. Pero si nos preguntan a nosotros, doctor Gomar, ¿a quién recomendaríamos? Yo creo que sería acudir con un coloproctólogo certificado. Precisamente, certificados, amigos y amigas del podcast Los Cirujanos, acudan con médicos certificados. Y si es mejor, y si se puede ser un coloproctólogo, mucho mejor, ¿no? Sí, y que nada más para aterrizar un poquito lo de crónico, sería, doctor González, ese sangrado de muy baja cantidad, pero que suele ser diario, ¿no? Que por ejemplo el paciente o el conocido ya sepa de que voy al baño y cuando me limpie voy a tener un poco de sangrado, o cuando haga el baño la popó va a salir ligeramente manchada, pintada, con restos pequeños de sangrado, que a lo mejor no alarman tanto, pero precisamente es el hecho de que sea diario, o que sea recurrente, o que sea simplemente seguido, el que tiene que llevar a tratarnos con un médico correspondiente. Así es, doctor Gomar. Yo creo que la explicación que acabas de dar es puntual y es justo lo que debemos de considerar para cuando presentamos este tipo de síntomas, porque a todos nos puede pasar, no estamos nadie exentos de que nos pueda pasar, y hay que acudir a nuestra valoración. Amigos y amigas de Radio Cux, en el radio el tiempo vuela y estamos acercándonos a la parte final de nuestro podcast, pero queremos recordarles que estamos hablando del tema hemorragia digestiva baja en este subpodcast Los Cirujanos. Un programa con ciencia, corazón y manos. Muy bien, amigas y amigos de su programa Los Cirujanos, seguimos hablando de hemorragia de tubo digestivo bajo. Y doctor Gomar, te quiero preguntar algo que seguramente lo están pensando nuestras amigas y amigos que nos están escuchando desde sus casas. A ver, cuando yo sangro después de evacuar, ¿es igual a que voy a tener cáncer o tengo cáncer? Sí, es una pregunta muy interesante, muy atinada, que seguramente, como bien dice el doctor González, todo el mundo se va a estar preguntando eso. Todo el mundo incluso a veces se alarma de más y dice, el primer sangrado es igual a cáncer. Pues precisamente la importancia, no necesariamente el sangrado, la hemorragia de tubo digestivo bajo es igual a cáncer colorectal. Precisamente ya hablábamos de los porcentajes, de la frecuencia con las que estas patologías se presentan, y lo retomamos y resumimos un poco. La causa más común de hemorragia de tubo digestivo bajo es la enfermedad diverticular. Y después están las hemorroides y la fisura, ¿no? Así es. Claro que sí hay una posibilidad, sobre todo si tenemos factores de riesgo, si tenemos algún antecedente de algún familiar, si tenemos mayor edad, de que exista cáncer colorectal, y es por eso que se debe acudir con un médico pertinente para que realice los estudios, que en este caso puede ser la colonoscopía. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, e incluso tenemos un programa que va a estar dedicado justamente a esto, que es el tema de cáncer colorectal, doctor González. Sí, definitivamente, doctor Gomar, hablar de los síntomas que te puede dar el cáncer colorectal o alguna enfermedad maligna digestiva, pues nos da para un programa completo y lo vamos a tener en su momento. Pero, amigas y amigos de Radio Cux, tristemente, las enfermedades malignas no nos dan
síntomas, no nos avisan. Por eso es muy importante que cuando tenemos la suerte de tener este síntoma que nos está avisando que algo está mal, esa bandera roja. Exactamente, esa bandera roja, ese red flag que dirían los gringos, hay que acudir a revisarnos, y qué mejor que sea con un especialista, doctor Gomar. Así es, y también aprovechar que marzo es el mes de prevención de cáncer colorectal, y algo importante, ya lo mencionaba el doctor González, precisamente por eso se hace, y quizá es un adelanto de lo que vamos a ver, que cada vez se ha ido bajando más el cuándo realizarse una colonoscopía, y en la actualidad las asociaciones mundiales más importantes recomiendan que sea a los 45 años de rutina, independientemente si hay o no síntomas. Esto para detección oportuna del cáncer colorectal. Eso que acabas de decir, doctor Gomar, es fundamental. Amigas y amigos de Radio Cux, aunque no tengas el sangrado, hay que atenderse. Vamos a ahondar un poquito más en este tema cuando platiquemos de cómo prevenir el cáncer colorectal. Eso es un programa especial que pronto tendremos, pero definitivamente hay que hacerlo. Y ya si tienes la hemorragia, si ya tienes el sangrado, hay que acudir seguramente a que te hagan una exploración endoscópica. Muchas veces, ¿de qué consiste que te revise un especialista? Pues bueno, de una entrevista, de que te pregunte tus factores de riesgo, de que te revise tu abdomen, y casi siempre, aunque no es una situación que deba hacerse de rutina nomás porque sí, una revisión digital a través de tu ano. Ese tacto rectal que te realizará el especialista es fundamental para tener información, y es parte de la atención complementaria, ¿no? Que muchas veces, si eres mayor de 40 años, va a terminar, de 45 años, va a terminar en una colonoscopía, ¿no? Así es, y que no solamente es esto, también tenemos algunas otras estrategias para evaluar la hemorragia de tubo digestivo bajo, como van desde lo más sencillo o lo de rutina, que son los exámenes de sangre, pero también se puede realizar, y ya lo mencionábamos, la endoscopía, tanto endoscopía alta como baja, que es la colonoscopía, e incluso hay algunos dispositivos que es una cápsula endoscópica, una pequeña cápsula que uno se toma, y esa cápsula tiene una pequeña cámara que va registrando segmento por segmento y tratando de identificar, en este caso, de dónde viene el sangrado. Sobre todo en los casos donde no se puede identificar de manera plena con el endoscopio o con el colonoscopio, y que bueno, es una herramienta muy moderna, muy padre desde mi punto de vista, doctor Gomar, que nos brinda información completísima del tracto digestivo bajo. Cada vez ha ido mejorando, sí es un poco costoso, pero definitivamente es una herramienta que hay que considerar, ¿no? Y aterrizando para empezar a concluir, doctor Gomar, ¿qué te parece que revisemos las causas más comunes de hemorragia de tubo digestivo bajo? ¿Nos las puedes repetir, por favor? Sí, claro que sí. Las causas, de acuerdo y con porcentaje de hemorragia de tubo digestivo bajo más frecuentes, van a ser, dentro de las causas anatómicas, la enfermedad diverticular o la diverticulosis, que esta corresponde con un 30 y hasta un 65% de los pacientes. Y en el mismo tenor, también hablando de anatomía, tenemos las causas anorrectales, que son las hemorroides y las fisuras, amables amigos y amigas de Radio Cux, que ocupan entre el 5 y el 20% de la presencia de hemorragia de tubo digestivo bajo. Así es, tenemos además otras causas que serían las vasculares, es decir, las que tienen que ver con la irrigación del intestino, y en este caso sería la colitis isquémica, es decir, que no llega el flujo de sangre de manera normal al colon, pero esto hace que a su vez y contradictoriamente se debilite la mucosa, que es la parte más interna del intestino, y éste empiece a sufrir y por lo tanto a sangrar. O las angiodisplasias, ¿no? Que son como malformaciones vasculares de la mucosa del intestino, que también pueden provocar sangrado. De todo esto, doctor Gomar, también están las causas inflamatorias, enfermedad inflamatoria intestinal y todo esto, pero son menos frecuentes que las primeras que mencionamos, ¿cierto? Así es, las causas inflamatorias, como sería la enfermedad de Crohn, la enfermedad de Cusi, la colitis microscópica o la colitis indeterminada, que son ya causas específicas, no llegan a ser más del 10% de los casos. En ese sentido, también el 10% es más o menos el número que corresponde a neoplasias, a cáncer, tomando la charla anterior, ¿no?
Pues muy bien, amigas y amigos de Radio Cux, estamos llegando al final de nuestro programa el día de hoy, que hablamos de hemorragia de tubo digestivo bajo. Esperemos que haya sido de su utilidad, de su agrado. Les pedimos por favor que nos ayuden a compartirlo si esto les gustó, y que nos sigan en nuestras redes sociales, doctor Gomar. Así es, en las redes sociales de nuestro centro universitario es en Instagram Cux_UDG, y en Facebook nos encuentran como Cux. Además, mis redes personales, Dr. José Carlos Gomar, en Facebook e Instagram. Y a su servidor, el Dr. González Duarte, lo encuentran en Facebook, Instagram y Twitter como Dr. González Duarte. Amigas y amigos de Radio Cux, muchas gracias por haber estado con nosotros. Los invitamos a que cada jueves no se pierdan el estreno de su programa Los Cirujanos. Hasta la que sigue. Nos vemos. Hasta luego. Bye. Los Cirujanos. Ciencia, corazón y manos.